Y Cuba es uno de los países, no uno de los países, el único junto a Brasil que ha recibido más visita de un papa. ¿Quiénes son los que han venido, Mauricio? ¿Quiénes son los papas que han venido a Cuba? Los dos únicos países del mundo que han recibido 3 visitas de papas, usted bien lo dice, Brasil, que por su inmensa población y su inmensa población católica, pues no es tan raro, pero que Cuba, esta isla que apenas supera los 10 millones de habitantes, haya recibido 3 visitas es muy significativo. En primer lugar, Juan Pablo II, en segundo lugar, en su brevísimo pontificado Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Un auténtico récord si lo quieren estadísticamente o un hecho muy importante si lo quieren históricamente. ¿Qué será lo que tiene Cuba? ¿Qué será lo que tiene la isla que los papas vienen a visitarla? Con la llegada mañana de Francisco, ya son 3 los papas que visitan consecutivamente esta isla del Caribe. La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. País de sincretismos en el que han convivido por siglos el catolicismo y cultos de origen africano, Cuba vivió épocas de tensión religiosa. Lamentablemente en otros momentos, otros sectores de creencias no aceptaron, nunca aceptaron estos cultos de origen africano. Fue Juan Pablo II en 1998 quien apaciguó los ánimos entre las religiones. Cuba tiene un alma cristiana. A vencer el aislamiento, ha de abrirse al mundo y el mundo debe acercarse a Cuba. ¿Qué es lo que tiene Cuba que todos los papas quieren venir por acá? Yo creo que es Dios el que nos quiere mucho, es Dios el que se ha fijado en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Aunque hay también interpretaciones más terrenales. Cuba ejerce un atractivo especial para los papas. Ya empezó con la relación entre Juan Pablo y Fidel, el propio Benedicto, que dentro de la iglesia jugó un papel inclusive fuerte con respecto a la teología de la liberación, también vino Cuba. Y por supuesto aquí estamos en presencia de un nuevo papa, que tiene como característica ser latinoamericano y además se le ha dicho que es el papa de los pobres. La Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, recibió la visita de los 2 anteriores pontífices y Francisco repetirá la peregrinación hacia su santuario en el último día de su estancia en la isla, el lunes 22 en la ciudad de Santiago. Y con el carisma que lo caracteriza el Papa Francisco antes de su viaje a Cuba, le envió un video y un mensaje a todos los creyentes de la isla pidiéndoles que se unan en oración y que no pierdan la fe. Que mantengan la fe y la esperanza. Y si algunos de los televidentes creen que bueno, que esto es un intercambio de buenas palabras, pero nada más que eso, tengan presente lo siguiente. Con motivo de la visita del Papa, el gobierno de Cuba indultó a 3.522 personas. Hasta allí ya más o menos la gente está enterada. Lo que no sabíamos es que entre esas 3.522 indultados hay 14 colombianos. La Embajada de Colombia ha confirmado hoy que son 10 hombres y 4 mujeres de Colombia que se benefician de este indulto con motivo de la visita del Papa. Y no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que con la visita de un Papa a un país se indultan a diferentes personas que han estado privadas de su libertad. El Papa Francisco aprovechó para enviar un mensaje a todos los feligreses en Cuba. Deseo enviarles un saludo fraterno antes de encontrarnos personalmente. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza. Es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Agradeció al pueblo cubano estar listo para recibirlo. Sé que se están preparando para esta visita con la oración. Se lo agradezco infinitamente. Y como siempre lo hace, pidió mucha oración. Recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Este 19 de septiembre llega el pontífice a La Habana. De camino hacia Cuba, Juan Carlos Giraldo se encontró con un periodista muy reconocido de los Estados Unidos en el avión, precisamente llegando a La Habana, John Lee Anderson, el periodista norteamericano. Pero ¿por qué es importante, Mauricio, John Lee Anderson en este contexto, además de llegar a Cuba? Camila, John Lee Anderson es importantísimo en general en el periodismo actual. Es uno de los principales colaboradores de la revista New Yorker, hace unas excelentes crónicas, conoce muy bien América Latina, pero sobre todo, Camila, conoce muy bien Cuba.
también la conoce, que ha hecho una biografía del Che Guevara y está preparando en este momento una biografía de Fidel Castro. Es decir, conoce la historia pasada y conoce esta transición que está viviendo Cuba como ninguno. Así que sin duda alguna su opinión y lo que tenga que decir referente a esta importante visita del Papa Francisco a La Habana, pues nos puede ilustrar muy bien de por qué es histórico este viaje. A 10.000 pies de altura, el reconocido periodista norteamericano afirmó que la firma del proceso de paz está muy cerca. Habrá paz, espero que sí. Eso es lo que voy oliendo. Los murmullos últimamente son positivos en ese sentido, de que ahora tenemos a la FARC diciendo que están dispuestos a entregar las armas y conformarse en un partido político. En esta ocasión su visita a La Habana está relacionada con la visita histórica del Papa Francisco y los posibles cambios que esto pueda generar en la cultura y política cubana. Yo creo que va a ser marcar un hito, un antes y después, tanto para él como para Cuba, como también en este tránsito de mejora de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Anderson asegura que el fin de la Guerra Fría sería un motivo para seguir visitando Cuba. Yo quisiera, en lo personal, ver que hay una apertura en cuanto a la isla con Estados Unidos y el resto del mundo. Se espera que a las 4 de la tarde del día de mañana el jefe de Estado del Vaticano aterrice en La Habana. Pero hay que entender un poco cómo es el contexto religioso de Cuba y por esa razón hemos querido invitar hoy al set de Red Más Noticias aquí en La Habana a la profesora de la Universidad de La Habana, Lázara Menéndez. Profesora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Y quién mejor que usted para preguntarle por qué es importante la visita del Papa Francisco en este momento a Cuba en términos religiosos? A ver, yo creo que es importante porque están en juego muchas cosas y entre una de las cosas que está, digamos, en juego es una cultura de paz, es un desarrollo, digamos, en este sentido, y yo creo que el Papa Francisco con esta visita no solamente lo formula en términos de discurso, sino en un accionar que es, digamos, venir y reunirse con diferentes sectores de la población cubana. Desde que triunfó la revolución hace ya más de 50 años, se ha conocido que las relaciones entre la Iglesia y Estado no han sido las mejores. ¿Cómo ha sido básicamente esa historia de la relación entre Iglesia Católica y Estado cubano? A ver, han sido fluctuantes y han sido tensas en muchas ocasiones, es decir, hasta la década del 90 las relaciones fueron muy complejas. Eso varió a partir de determinadas decisiones, pues ha variado y ahora hay un proceso de maduración, hay un proceso de acercamiento, de flexibilización y yo creo que eso ha sido, digamos, uno de los beneficios que hemos tenido de todo un proceso de elaboración y de maduración ideológica. Bueno, pero entonces ahora hablemos un poco cómo es la creencia religiosa de los cubanos. Acá pues conviven múltiples religiones porque vienen las que provienen de África, pero también empiezan a convivir con la religión católica aquí en Cuba. ¿Cómo se encuentran todas esas creencias aquí? A ver, yo creo que a nivel, digamos, de vida cotidiana han tenido siempre espacio las diferentes formas religiosas desde la época colonial. Y ahora lo único que se ha producido es un proceso de profundización de eso a partir del estudio, del conocimiento, de la divulgación que se ha hecho y eso permite, ante la no existencia de fundamentalismo por cada una de las partes, pues el diálogo pueda, digamos, ser cada vez más fluido, que pueda ser cada vez más interconectado a nivel interpersonal y a nivel institucional. Pero ¿cómo son las prácticas? Es decir, para explicarle a los televidentes un domingo, un sábado, ¿cómo practican los cubanos cada uno su religión? A eso depende de la variante religiosa que sea, es decir, las religiones de origen africano, como no tienen templos, pues se practica en las casas y depende de las festividades, de las maneras en que se ha producido la vinculación con la práctica, a diferencia de la religión, digamos, católica, que tiene oficio los domingos o que tiene oficio en diferentes días de la semana, porque tienen templos, es decir, hay dos maneras diferentes de organizar la religiosidad y por tanto funcionan de manera también diferenciada, una más libre, menos institucional y la otra más regida por las normas institucionales, digamos, de la Iglesia. ¿Y en su mayoría podríamos decir que los cubanos son católicos? ¿O cuál es, digamos, la distribución que existe dentro de la isla en torno a las religiones? A ver, yo creo que aquí hay una pluralidad de cosmovisiones, todas están teniendo, digamos, espacios. El cubano se reconoce por tradición como católico, pero realmente sus prácticas son muy diversificadas.
Entonces, por esa razón, quizás ese fervor que uno espera ver ante la visita del Papa, pues no se produce exactamente porque la adopción del decirse católico está más ligado a una tradición que una práctica sistemática, que una vocación en ese sentido, porque es más plural. La religiosidad aquí es una religiosidad muy integrada, muy sincrética, muy mezclada en las diferentes prácticas y por tanto te va a ser muy difícil poder reconocer una u otra variante por encima. Pero ya que usted habla, profesora, de pluralidad, hay personas aquí en Cuba que practican ambas religiones, o sea, el católico que también puede tener alguna práctica de religión de descendencia africana. Claro, la doble o triple pertenencia religiosa es un fenómeno usual en la cultura cubana, es decir, eso no es algo que se da como nuevo, sino que ahora se visibiliza por los cambios que se han producido en las relaciones culturales, pero realmente es algo que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Y como estamos pues, en la expectativa de esta visita histórica del Papa Francisco, ¿por qué razón cree usted que ha sido tan importante en este momento la relación entre la Iglesia Católica y pues ahora que está Raúl Castro en el poder? Yo creo que los tiempos marcan cambios y que las personas introducen también cambios de acuerdo con los tiempos. O sea, desde poco atrás las relaciones con la Iglesia cristiana han ido, digamos, variando, han ido mejorando y este es un punto alto, es un punto climático en ese cambio de relaciones que se ha producido después de los años 80 para acá. Pues profesora Lázara Menéndez, es un placer haberla tenido con nosotros aquí en Red Más Noticias, entendiendo un poquito más cómo funcionan las creencias aquí en Cuba. Gracias a ustedes por haberme invitado. No, un placer. Y como les decíamos, el Papa Francisco fue un artífice fundamental desde el cielo de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Y precisamente vamos a pasar a hablar de eso, porque hoy el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que va a flexibilizar las medidas del bloqueo económico que se viven hace décadas con la isla el día de hoy desde los Estados Unidos. Siguen las medidas de deshielo entre Washington, D.C. y La Habana. Estados Unidos levantó sanciones para comercio y viajes con Cuba. Son regulaciones que buscan flexibilizar las restricciones para que empresas locales hagan negocios en la isla, además de permitir viajes a Cuba. Viajes. Se permitirá el transporte por barco entre Estados Unidos y Cuba. Lo podrán hacer directamente sin pasar por otros países y no cambian las normas sobre quién puede viajar a la isla. Comercio. Compañías estadounidenses pueden abrir oficinas, tiendas y depósitos en Cuba, contratar trabajadores locales y ofrecer préstamos. Permiten establecimiento de telecomunicaciones y servicios de Internet entre ambos países. Dinero. El límite de $2.000 en remesas por trimestre queda eliminado, al igual que la medida que establecía el máximo de $3.000 en efectivo para los cubanos que visitan su país y el de $10.000 para estadounidenses. Se mantiene el veto a funcionarios del gobierno o del Partido Comunista de la isla. Sobre las medidas que entran en vigor el próximo lunes, hablaron esta tarde por teléfono Barack Obama y Raúl Castro, quien recalcó la necesidad de profundizar su alcance y eliminar de manera definitiva la política de bloqueo. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, Mauricio, están marcadas por la economía, han estado marcadas sobre todo por el bloqueo. Cuando se empezó el deshielo y empezaron a conversar los dos estados, siempre se dijo que esto no se iba a concretar hasta que Estados Unidos no hablara de desmontar el bloqueo. Entonces ahora que Barack Obama anuncia por lo menos esta flexibilización, ¿qué significa? Recordemos, Camila, que las decisiones sobre el bloqueo o el desbloqueo pertenecen al Congreso de Estados Unidos y que el margen de maniobra de Barack Obama es limitado y lo está ejerciendo. ¿Y de qué manera? Porque estos anuncios son fundamentales para la situación actual de la economía cubana. Usted ha visto, Camila, durante el día de hoy yo ávido como economista preguntando aquí y allá una realidad fascinante, una realidad en que convive una economía controlada por el Estado en gran medida con un cuentapropismo que es la iniciativa privada familiar desde el año 2011 y empezando a aparecer carros lujosos en las calles y no necesariamente diplomáticos, uno que otro por aquí por allá, y uno se pregunta, pero ¿de dónde sale la plata si el salario de cualquier cubano corriente no le da ni ahorrando toda la vida para comprar un carro de ese estilo? Pues resulta, Camila, que una de las medidas que ha flexibilizado el presidente Barack Obama, que es quitarle el límite a las remesas, es una de las fuentes importantes que va a ir transformando y generando ingresos en las familias cubanas. Otras de las medidas tienen que ver con facilitar y permitir la presencia de algunas firmas de Estados Unidos en la isla, unas firmas selectas, lo cual va a seguir cambiando algo que ya es totalmente imposible de frenar. No sé cuál es su impresión, pero la mía es que la economía se va a ir abriendo, como sucedió en China, lentamente, pero de manera definitiva, y
como sucede en China quizás, el poder político se va a tardar muchísimo más en abrirse, y ese es un ejemplo que seguramente Cuba está siguiendo. Pero ahora yo le pregunto a usted como economista experto, que eso es verdaderamente lo que usted sabe, Mauricio, y estamos hablando en un momento en que el planeta pues está desacelerando su crecimiento económico, pero sin embargo para Cuba pareciera que lo que va a pasar es completamente distinto, es decir, de aquí para adelante con esta flexibilización de las medidas del bloqueo desde los Estados Unidos anunciadas por el presidente Barack Obama, ¿qué es lo que va a pasar a nivel económico en la isla? El proceso es muy lento, va a ser muy lento, y esto es supremamente frágil. Esto no se trata de inyectar una cantidad de dinero en la isla. Aquí hay un capital humano de primer nivel, hay un capital físico que se puede ir incrementando, pero sobre todo aquí hay una riqueza cultural, una ubicación estratégica fundamental que va a atraer muchísima inversión extranjera, y con el capital humano que tiene la isla esto se va a disparar. Ojalá que con la debida precaución para que una economía precaria como la de la isla no se desordene por completo. Por eso este es un momento histórico, y Red Paz Noticias aquí está en La Habana para contárselos a ustedes, no solo en términos religiosos, sino también en términos políticos y económicos. Mañana volveremos a encontrarnos a las 8 de la noche en punto para contarles cada uno de los detalles de la visita del Papa Francisco a Cuba. Sigan ustedes en estudio. Buenas noches, Mauricio. Nos volvemos a encontrar mañana sábado.